Hola, mi nombre es Escarlata Guadalupe Llamas González, soy de sexto de SIC de turno matutino de la Escuela CETAC. Les vengo a presentar una línea del tiempo de la materia de filosofía. Viene las etapas de la filosofía, algunos filósofos que fueron de su vida y qué aportaciones dieron hacia la filosofía. Empezamos con los presocráticos, Tales de Mileto. Nació en 624 a.C. a 546 a.C. Tales de Mileto nació en Turquía, Mileto. Fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega, de la costa jonia. Aportó surgimiento de la teología, el agua como una divinidad y la divinidad como un todo. Sigue Anaxímenes. Nació en 588 a.C. a 530 a.C. Anaxímenes de Mileto fue un filósofo griego, discípulo de Tales y de Anaxímedro. Coincidió con Anaxímedro en el que el principio de todo de las cosas es infinito, aunque a diferencia del apirón de su mentor, habló de un elemento concreto, el aire. Aportó los diferentes estados de la materia como la rarefacción y condensación. Este filósofo consideró el aire como el principio de todo, explicación de los terremotos. Parménides nació en 530 a.C. a 515 a.C. Parménides de Lea nació en Velia Marina Diacea en Italia. Parménides fue un filósofo griego principal representante de la escuela eleática o de Elea, fundador de la ontología. Parménides concibió lo real como uno inmutable. Aportó la definición del ser. Escuela eleática inició de la indagación científica, el ser o no ser. Ahora vamos con los socráticos. Sócrates nació en 470 a.C. a 399 a.C. Sócrates nació en Alopece y Sócrates fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Aportó el interés en el psique, ética y moral, método socrático. Platón nació en 428-427 a.C. Fundó la Academia de Atenas, institución que continuará a lo largo de más de 900 años. Algunos de sus aportes de Platón más importantes a la filosofía fueron las teorías de las ideas, la dialéctica, la anamnesis o la búsqueda metódica del conocimiento. Aristóteles nació en 384 a.C. a 322 a.C. Aristóteles nació en Estagia, griega. Aristóteles fue un filósofo polímata, científico nacido en la ciudad de Estagira, el norte de la antigua Grecia. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Sus aportes más importantes hacia la filosofía fueron el sistema formalizado del pensamiento, la analogía política, los hallazgos en la medicina y la importancia de la observación en la ciencia. Agustín de Hipona. Aquí ya pasamos al medieval en la filosofía. Agustín de Hipona nació en el 354 después de Cristo a 430 después de Cristo. Es un santo padre y doctor de la Iglesia Católica. Lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Sus mayores aportes hacia la filosofía fue la teoría del tiempo, aprendizaje del lenguaje, señalamiento de la fe como búsqueda de la comprensión. Isidoro de Sevilla nació en 560 después de Cristo a 630 después de Cristo. Isidoro de Sevilla nació en Cartagena, España. Fue un eclesiástico católico erudito, polímata hispano de la época visigoda. Es venerado como santo por la Iglesia Católica y contado entre los padres de la Iglesia. También es uno de los 4 santos de Cartagena.
Sus aportes más importantes hacia la filosofía fue la filosofía en el conocimiento de las cosas divinas y humanas. En Dios no hay presente, pasado ni futuro, y su eternidad contiene y procede todos los tiempos. El origen del mal es el defecto o la malicia de la voluntad. Avicena nació en 980 después de Cristo a 1037 después de Cristo. Fue médico, filósofo, científico, polímata, musulmán, de nacionalidad persa por nacimiento. Sus mayores aportaciones fue que hizo mucho para considerar el pensamiento racional y propagar el conocimiento de las ciencias naturales y de la matemática. Aquí pasamos a la edad moderna de la filosofía. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 a 1527. Nació en Florencia, Francia, y Nicolás fue un diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. Sus mayores aportes fue la mejor forma de gobernar un país por medio de una república. Dio grandes enseñanzas en el área de la política pública, enseñó cuáles eran los principales elementos para realizar los análisis de la política, y es considerado como el creador del pensamiento político moderno. René Descartes, de 1596 a 1650. Nació en Francia y fue un filósofo, matemático y físico francés considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Sus mayores aportes son que dio a conocer la ley cartesiana: pienso, luego existo, y todas las personas tienen derecho a la educación. Immanuel Kant nació en 1724 a 1804. Fue un filósofo y científico alemán de la Ilustración. Fue el primero y más importante representante del cristianismo y perseguidor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Su mayor aporte fue lo que podemos saber, lo que es desconocido para ti. Aquí pasamos a la contemporánea, que han sido los más recientes. Y Auguste Comte nació en 1798 a 1857. Él nació en Francia y fue un filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología. Considerado el iniciador y positivismo y la sociología científica. El centro de la gravedad de su doctrina es la ley de los tres estados, formulada y en las obras de la juventud. En ella se contiene su crítica a la religión y a la metafísica, y la declaración de su positivismo. Martin Heidegger nació en 1889 a 1976. Fue un filósofo alemán que es considerado el pensador y el filósofo más importante del siglo XX. Fue el primer teórico de la ecología que abordó los temas de la naturaleza. Él planteó los temas ecológicos en una forma integral. Esbozó el problema demográfico, la explotación del obrero y las relaciones del hombre consigo mismo y con las naturales. Esas fueron sus mayores aportaciones. Jürgen Habermas nació en 1924 y murió en el 2010. Fue un filósofo, sociólogo alemán. Sus mayores aportes, conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en la filosofía del lenguaje. Estas fueron las 5 etapas de la filosofía, sus filósofos más importantes, sus aportaciones y un poco de su vida.